¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast Viva el Rock. Aquí nos encontramos bien animados, bien contentos, aquí con mi amigo Raúl. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí una prueba más que estamos haciendo, parece. Ojalá ya este sea el bueno. Ojalá después de tantas pruebas, yo creo que ya este tendría que ser el bueno, ¿no? Sí, Este ya es demasiado. Me perfecto. van a correr de la casa, Me hermano. van a correr de la casa. Está bien, Raúl. Y bueno, pues estamos aquí, como decía, bien contentos y vamos a explicar, a comentar el por qué llegamos hasta aquí, qué estamos haciendo aquí, ¿no? Entre las cámaras, micrófonos y Sí. luces. Y pues sí, platicar un poquito del por qué le pusimos Viva el Rock, ¿no? ¿Y qué piensas? ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes comentar? Pues ha sido pues un tiempo largo desde que la idea surgió, ¿no? Que recuerdo que me comentaste, dice, oye, si hacemos un podcast hace unos 2 años más o menos, ¿no? Y pues estábamos así como que, no, pero pues yo no sabía nada de podcast, o sea, sí medio había escuchado algo. En esa época fue cuando estuvo la pandemia. Pues todos estábamos en casa o estábamos así con poco contacto y fue donde yo empecé a escuchar podcasts. Yo escuchaba podcasts de comedia, ¿no? Me gusta reírme y dije, no, o sea, eso me va a mantener entretenido, ¿no? También escucho podcasts de asesinos seriales. Ay, caray. Está bien, está bien. A mí se me hace interesante, ¿no? Todo lo que, Está padre, ¿no? sí, todo lo que hacen y eso dices tú, ay, caray, ¿qué está pasando ahí, no? Sí. Pero ya después de eso de la pandemia ya como que pasó y dijimos, pues, oye, como que esta idea, ¿qué onda, no? Sí, te comentaba, oye, pues estaría bien hacer un podcast, ¿no? Tenía la idea de repente, de hacer una estación de radio. Te decía, me gustaría algo así porque para poner como que las canciones que uno quiere, ¿no? Porque muchas veces en la radio repiten mucho las canciones, es demasiado comercial. Y decía, bueno, pues algo así, tenía la inquietud, puede ser por radio, yo te decía, ¿te acuerdas? Puede ser Sí. una estación por internet, perdón. Y después dije, bueno, pues, ¿qué tal un podcast? ¿Cómo nos quedaría un podcast, no? Sí, Yo no estaba tan familiarizado realmente en el podcast, tú sí, pero después ya de que empezamos a platicar, las pláticas y ponernos de acuerdo, tuve que empezar ahí a escuchar varios podcasts, ¿no? De música y empezar a aprender este mundo del podcast porque yo la verdad no sabía mucho. es algo completamente diferente, ¿no? Yo pienso un poco en lo que fue en las generaciones anteriores, ¿no? Pues de decir mi abuelo, ¿no? Eran los LPs, el medio de expresión, ¿no? Empezaba la radio, también le tocó un poco empezar la televisión. Cuando fue mi papá, pues ya era, todavía los álbumes seguían siendo uno de los medios donde encontraban música. Ellos, la radio ya era mucho más fuerte. La televisión ya empezaba también a agarrar el cine, ¿no? Ah, pero yo siento que a mí ya me tocó la época donde empezamos a decir, oye, ¿sabes que ya están los cassettes? Me tocó los CDs, me tocaron los MP3s y ahora está el streaming, ¿no? Sí, ahorita ya. Entonces, yo creo que para nosotros hemos sido muy afortunados en todos esos medios que podemos tener a nuestro alcance y pues la facilidad con la que podemos encontrar material, ¿no? De lo que quieras. O sea, nosotros en particular de música, de rock, pero es relativamente fácil Sí. encontrarlo. Por ejemplo, ahora que decías de los podcasts, también cuando empezaron, pues era el medio únicamente de audio, ¿no? La idea es esa, nada más lo escuchas, ¿no? Pero ahora ya la nueva ola de podcast es con video. Ujú. Fíjate. Interesante, ¿no? Sí, Lo que es la tecnología, como dices tú, el radio, y de repente el podcast. Y yo decía, bueno, ¿será que la gente de verdad escucha el podcast? ¿Qué tanto famoso, qué tanto puede penetrar, ¿no? En las personas un podcast? Pero sí, realmente sí. He visto que mucha gente escucha el podcast. Qué interesante, ¿no? sí. Es algo que, bueno, cómo ha ido cambiando. Y como dices, el podcast también de alguna manera se hizo más fuerte, yo creo que en la pandemia, ¿no? Mucha gente estaba ahí al pendiente.
Sí, en la pandemia tenías opción. Bueno, siento que la mayoría de la gente tenía opciones. Si tenías internet, por ejemplo, ¿no? Podías ver series, ¿no? O películas en los sistemas de streaming, Claro. ¿no? Como, pues, no sé, mencionan siempre, ¿no? El de excelencia por ahora, Netflix, ¿no? Amazon Prime, hay tantos ahora. También es otra que ahora todas las compañías quieren tener su propio streaming, pero, o sea, hay Exacto, las sí. opciones, ¿no? Hay Están, varias opciones, sí. sí, están ahí las opciones. Igual para música, pues hay infinidad de opciones. Para podcast también hay muchas opciones Ya, para hacerlo. Entonces tú tienes esa libertad y esa, pues ese, la verdad, un privilegio de poder sí, escoger lo que tú quieres ver claro, o escuchar. claro. Porque esto es la pasión, ¿no? Es una pasión que tenemos por la música y de alguna manera la queremos como que, no sé, explotar o dar a conocer lo que nos gusta, lo que desde niños, ¿no? O Sí, sea, desde chavitos escuchamos, estábamos platicando que desde muy niños escuchamos música, ¿no? sí. Y, por ejemplo, ¿cuándo empezaste, Raúl, tú? Dinos, ¿de a qué edad o qué empezaste a escuchar? Pues yo tengo memoria de empezar a escuchar así música ya un tipo más rock, pues fue gracias a mi papá, ¿no? Que llevó el primer disco de Beatles que yo recuerdo, ¿no? Los Beatles. Sí, y yo lo recordaba siempre como el álbum de la manzana, ¿no? Traía la Claro, manzanita verde en la portada, lo mm, abrías y estaba cortada, ¿no? sí, Este, creo que es el Get Back, ¿no? parece que sí. Sí, es ese disco. Pues trae el último disco de ellos juntos y trae tremendas canciones esa. Y siempre fue un álbum, es un álbum que yo escucho seguido, la verdad todavía durante la pandemia empecé y dije, ay, tengo que oír otra vez esto. Y de repente ahí vamos en el carro y lo pongo. Es un álbum que a mí me gusta mucho, pero de ahí fue donde yo empecé a escuchar rock en sí. Claro. ¿Qué tal tú, Daniel? ¿Dónde Y empezaste? bueno, yo creo que también, no sé, si alguien no escuchó los Beatles, o sea, yo creo que todo mundo tenía que haber escuchado los Beatles, ¿no crees? O sea, los Beatles fue de verdad, un boom, ¿no? Lo que pasó, lo que hicieron estos muchachos. Y yo realmente recuerdo cuando era cuando era chico, un niño, tenía unos amigos, ¿sí? Tenía ahí unos vecinos que les encantaba los Beatles. O sea, dormían con los Beatles, comían con los Beatles, o sea, los Beatles, yo ya estaba, pero así como que, wow, ¿no? Y yo Sí, empecé, me acuerdo que empecé, chamaco a escuchar ellos. También mi papá le gustaba mucho el jazz, todavía le gusta el jazz, recuerdo que muy pequeño le encanta el jazz, la bossa nova, muchos artistas, ¿no? Y de ahí también como que nace esa pasión por la música, como el rock, porque ves que después del jazz, se, se vino también algunos movimientos. Pero sí fue interesante cómo este grupo de los Bills, cómo llegó a la gente, ¿no? Cómo, sí, fue una influencia para muchísima gente. El material buenísimo que sacaron. Y siento que mucha gente que comenta, ¿no? De sus influencias, muchos comentan, ¿no? Los Beatles. Y es que así debe ser si fue más o menos de esa época, de los 60s. Y todavía los 70s, mucha gente todavía lo seguía escuchando, ¿no? Yo sí, recuerdo que ya mucho más tarde, de adolescente, tenía un amigo que también era muy fan de los Beatles, de los Doors. Y pues estamos hablando de gente que decías tú, pero ay, ahorita hay otras cosas de moda, ¿no? Está sí, esta banda, está esto. Y él decía, no, me gusta eso, ¿no? También. claro. O sea, yo creo que escuchamos los Beatles y de repente, claro, no nos tocó 60, 70, pero los 80, ¿no? Que fue cuando... Pero nunca pasaron de moda y nunca han pasado, ¿no? Yo creo que la música No, nunca pasa de moda, es lo bonito de la música. Y cuando escuchas Beatles o cuando escuchas grupos que tienen ya muchos años y no te tocaron a ti, no fueron en tu época, empiezas a ya sea escuchar los discos pasados, los primeros álbums y todo, ¿no? O sea, como que regresas y a escucharlos nuevamente y es padre, ¿no? O sea, es muy padre escucharlos y wow, es que la música es maravillosa, ¿no? sí, a mí lo que me gusta mucho del rock es eso, como dices, ¿no? De que lo puedes escuchar siempre. Estás escuchándolo y no pasa de moda. Y es lo que a mí me apasiona mucho de la música y el metal, ¿no? Que Sí, después de un tiempo, cuando dices ya es viejo, se convierte en clásico mucha de esa música, ¿no? Ah,
comparación de otros géneros Sí. que son pasajeros. Mm. Hacen la música, sacan las canciones, eso, pero ya pasó su época y Y ya. ya no los vuelves a oír. Son pocos géneros Exacto. que logran mantenerse y seguir siendo algo pues significativo para mucha gente después de tantas décadas, la verdad, Sí. porque estamos hablando de décadas. Sí, cierto. Y es que yo creo que para los que nos están escuchando, por ejemplo, ver una película, bueno, la estás escuchando, la estás viendo, y a veces dices, bueno, ya pasó de moda, puedes verla 1, 2, 3, 4, de repente cuando estás niño, la ves varias veces, ¿no? Pero la música en sí trae algo más, o sea, cuando la escuchas, estás manejando, o estás en tu casa, estás trabajando y estás escuchando la música, y yo creo que a muchos les pasa, recuerda, ¿no? Vienen esos recuerdos tan padres, tan bonitos, ¿no? De la niñez o recuerdos que te vienen así a tu mente. Ujú, Y es cuando digo, bueno, la música no pasa de moda. Y vas en las radiodifusoras y te las repiten. ujú. Y de verdad que no te cansan. O sea, a mí no me cansa la música. La música puede ser música viejita y es música muy buena. Música así de calidad, ¿no? Es muy padre. Y estaba pensando, por ejemplo, ¿cuál fue nuestro primer álbum, nuestro primer disco? ¿Te acuerdas que ya estaban los acetatos, Sí, los famosos vinilos? ¿Cuál fue tu primer vinilo? Tu primer el, álbum. el que yo recuerdo que compré por primera vez fue el disco de Quiet Riot, el primer disco de Quiet Riot, que fue Metal Health. Metal Health, que trae pues el que consideran mucho que es el himno del heavy metal, que es precisamente se llama Metal Health, Bang Your Head. Y Claro. esa fue la primera vez en esa época del rock donde pues los greñudos, ¿no? Cuando sonaba esa canción y cantaba Kevin DuBrow y les decía eso, ¿no? Decía, Metal Health, Bang Your Head, Ajá. y los veías todos así, Bella. pum, pum, con las cabezas así. Y ahí fue donde surge ese movimiento que ahora es tan clásico de siempre que bueno, el Sí. rock todos estamos con las cabezas así, Eh, así. o sea, marcan, o sea, una época, pero también como la moda, ¿no? Oh, Modas, sí, chamarras de cuero, como dices tú, las melenas largas, el oh, movimiento sí, de la cabeza, algo así, padre, ¿no? La moda. sí. Los estoperoles, empiezan a salir todos los Los estoperoles. estoperoles. Y escuchas esa música y ahorita lo pones y, o sea, como que te mueve, ¿no? Sí, Todavía te dices, qué padre, rola, no ha pasado de moda y para mí no ha oh, pasado de sí, moda. cuando suena en este radio que yo estoy escuchando, luego a veces pongo estaciones de radio en Spotify o en alguna otra eh, plataforma. Claro. Y cuando viene esa canción, sí, así como que digo, no importa qué esté haciendo, digo yo, no, ahorita me voy a parar lo que estoy haciendo porque quiero oírla. Y viene la de Come on Feel the Noise. Esa me encanta esa canción. Me encanta esa canción. Pero ese álbum tiene muchos éxitos, ¿no? Tiene Come on Feel the Noise, Bang Your Head, Slick Black Cadillac, I Wanna Let You Go. O sea, tiene muchísimos. Es un muy buen álbum ese. A mí me gustó Sí, muchísimo ese álbum. es bueno. Y, o sea, es interesante también que tuve la suerte de, pues cuando tuve hermanos, a uno de mis hermanos se le ocurrió también comprar un disco. Ujú. Entonces, mi segundo disco, que no era mío, pero era de mi hermano, era el de Twisted Sister, Stay Oh, Hungry. ya. Entonces, también de ahí me agarré un poco de que, 2 por 1. Sí, y era la música era muy parecida, ¿no? O sea, el Similar. sonido Sí. muy similar en ese tiempo, ¿no? De los 80s. Ujú. Wow, muy padre. Qué bien, qué bien. Sí, entonces, no, yo sí me fascina mucho. Yo creo que de ahí fue donde me volví rockero. Rockerón. Sí, que dije, no, esto es lo mío, esto me gusta. ¿Y Es tú que, qué tal, Daniel? ¿Cuál fue tu primero es que como el rock, no creo con el que Rock Night 2? nada. Mira, yo estaba, también era un niño y yo ya no quería juguetes. Yo empecé muy temprano a escuchar música. La música me llegó muy temprano, ¿no? Por mis hermanas, son más grandes que yo y escuchaban música, sus amigos llevaban también música, pop, todo. Mi papá también escuchaba, como te explicaba, y de repente ya había escuchado algunas en la radio de Def Leppard. De alguna manera Def Leppard como que, ¿no? Sí, Escuchar High and Dry, Pyromania,
y empecé a escuchar, estaban promocionando algunas canciones del álbum de Histeria, el vinilo de Histeria. No sabes cuando escuché Histeria. Fua. No, pues que Yo, muchos. yo le dije a mi papá, papá, ¿sabes qué? Que quiero este disco. Quiero un disco, el de Flepar, Histeria va a salir. Y me dice, pues, ¿cuál es ese? No, está bien. Bueno, vamos, ¿no? Fuimos. Me compró el disco, vi el disco. No, la portada. ¿Qué portada? ¿No? Así como una cara, así como histeria, así, algo histérico se veía, Sí. gritando y como un animal así saliendo, o sea, padrísimo. Oh, yo dije, no. Ya quería llegar a la casa a abrir el disco y Y a escucharlo. ponerlo, ¿no? O sea, a todo lo que da en la consola. En la consola, cuando escucho Histeria, ese álbum, wow. No, para mí fue y es uno de los álbums más importantes del rock, del heavy metal. Yo creo que siempre he pensado que ese álbum fue muy adelantado a su época, de verdad. Los sonidos y en algún momento me gustaría que platicar de todo ese álbum, lo que se llevó, los años que se llevaron y sobre todo lo que se gastaron en hacer el álbum de Def Leppard. Sí, es una buena historia, pero ahorita no hay tiempo para esa Ahorita no hay historia. mucho tiempo para esto, pero y te digo, entonces al escucharlo, para mí no tiene una canción mala el disco, una está más o menos ahí, pero todas pegaron. Y todas las canciones, de verdad, tú sabes, Histeria, Love Bites, Woman, o sea, buenas rolas. Y entonces al escuchar ese disco, para mí, yo creo que con eso empecé y dije, no, pues de aquí para el Real, ¿no? Para adelante, sí. Sí, Sí, es que, para es que así adelante. vamos empezando mucho. Yo recuerdo ya después de haber comprado eso, pues ya empiezas a oír un poco más, no empiezas a tratar de buscar más. Recuerdo que después de un tiempo empecé a oír o bueno, conocí yo en esa época lo que era Pink Floyd. Después conocí a Asia, Sí, así. Yes, ¿no? Conocí todavía bandas un poco así. Lo más pesado que llegué a conocer en la época fue Iron Maiden, que era como el prohibido de los 80, ¿no? Era lo más Sí. pesado que podías escuchar ahí. Decías Sí. tú, no, tú sí estás mal, ¿no? Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. Me acuerdo, ahorita que dices eso, recuerdo también escuchar otras bandas y una que no se me olvida es, bueno, era Alice Cooper, pero la otra que te comentaba la vez pasada, esta banda, Motley Crue. No, sí. Cuando escucho Motley Crue y de repente escucho la de Shout at the Devil, dije, caray, ¿esto qué? Es del diablo, ¿no? Sí. Esta canción, pues ¿qué pasó? Está muy pesada, ¿no? Pero pues, no estaba tan pesada, pero pues era puro marketing, ¿no? Y escuché a Motley Crue y también buena banda, ¿no? Una buena banda, No, Motley sí. Crue. Después pues, venía Poison. Y bueno, se vinieron muchas bandas también, ¿no? Igual, recordemos que también fue una época interesante donde había grupos de pop también pegando, ¿no? Duran Sí. Duran, este, Level 42, Talk Talk, tantas bandas, ¿no? Que llegaban y muy padres, ¿no? Sí, los estilos. Fíjate que ahí se me hace que los estilos de peinado eran similares en lo que era el glam rock. Sí. ¿No? El peinado así cabello muy Sí. esponjado con un montón de spray. No, tienes No, ya ves razón. que, por ejemplo, Poison más o menos tenía algo así, pero recuerdas nosotros, pues recuerdo Flock of Seagulls, Sí, más o menos tenían un estilo similar. también. Y The Cure, ¿no? Mm, Que también era otros que tenían un estilo así, de hacer el cabello algo raro con él, ¿no? el cabello, ¿te acuerdas? Así. Sí, yo me acuerdo. Entonces venía el movimiento, por un lado, el glam, o sea, el heavy metal con esos cabellos y Poison, ya ves que se pintaba las Sí, caras. Twister Sister, había tantos grupos que ya empezaban ese movimiento y otros también sí. de pop, como dices tú, Glass Tiger, se pintaban los chavos, los te digo, otro grupo también, Human League, ¿no te acuerdas del No, grupo sí, Human League? También se pintaban y tenían ese rollo, ¿no? También. Y yo creo que venía todo esto y también lo vamos a platicar en algún episodio, de dónde venía todo el glam, ¿no? ¿De sí. dónde viene? ¿De dónde? Pues venía de Europa también. Acuérdate que David Bowie empezó a pintarse, ¿no?
Peter Gabriel también empezaba ya en sus conciertos, se pintaba y así medio estrafalario. Y entonces es un movimiento que lo empiezan a adoptar otros grupos, no nada más de rock y heavy metal, también de pop, Sí. ¿no? Y muy padre. Y bueno, podemos pasar, llega también, recuerdo, en los 80s, el rock en español, ¿no? Llega el rock en español y también estábamos chavos, ¿no? ¿Cómo empezamos no sé tú, pero por ejemplo, yo empecé a escuchar tanto el rock en español, el pop y el rock. Había buenas estaciones de rock, ¿te acuerdas? Sí. Y de radio, muy padres. Yo me acuerdo WFM WFM, 96.9. sí. Recuerdo una muy buena, Rock 101. Rock Era 101. una estación padrísima. Esos estaban a la vanguardia. Lo que pegaba en Europa ya pegaba en México. Ojo, Sí. Este tipo, Luis Gustavo Salas, me parece, el creador de Rock 101 de la estación, traía toda esa música. O sea, disco que pegaba allá a Nueva York, lo traían y lo ponían y así mucha gente, incluyendo a mí, empezamos a escuchar nuevas bandas de diferentes estilos. A mí me encantaba de veras escucharlos y también 96.9 WFM. Y ahí empezamos también, recuerdas que empieza el rock en español, Sí. la llegada del rock en español, grupazos así también como El Último de la Fila, llegaba Fito Páez, llegaba Charly García, Duncan Du y también de México, empezaban, no sé, infinidad de grupos padrísimos. Y de ahí también. ¿Y gracias a qué? Gracias a la calidad, ¿sí?, que había en México de radiodifusoras. No sé si te acuerdas tú. Sí, ¿A ti sí. más o menos te pasó algo similar? Sí, yo recuerdo que se oía mucho por allá por donde vivía yo, se oía mucho Estéreo 97.7 también, allá hacían mucho mezclas entre un poco de inglés y un poco en español Sí. del rock. Yo recuerdo que ponían mucho a Soda Stereo, a Caifanes, Los Amantes de Lola. Ponían así muy, muy pesado en cuanto a bandas en español mexicanas, ¿no? Claro. Y argentinas, Hombres G también fueron de La Unión. Los hombres que... Sí, también mucho de esa banda se escuchaba mucho en esa época aquí, en eso. Sí, Y sí, me acuerdo. sí, es bien interesante. Súper padre, ¿no? Sí, cuando ibas ahí sí se oías, ibas en el camión o ibas en transporte público y ponían la música y decías, está bien esto, dices, ahí lo puedo estar oyendo en lo que llego a la escuela. Oye, y qué interesante, ¿no? Hablas de los hombres G. ¿Qué fue los hombres G en México? O sea, todo lo que hicieron, ¿no? Qué chistoso. Nos encantaba escucharlo en las fiestas, así. Oh, sí. Y también, qué interesante fue la llegada de estos grupos a México, ¿no? O sea, qué inteligentes fueron de alguna manera, porque lo que es la plataforma, y todavía lo es, México, ¿sí? O sea, el trampolín Sí. de todos esos grupos que llegaron, de verdad que, no sé, no es presunción, pero sin México, muchos grupos no sé dónde estarían. Sí, Ojo. la verdad no sé si fuera por la cercanía que tenemos con Estados Unidos y el acceso a todo lo que podíamos tener por esa cercanía, ¿no? No es lo mismo decir llevar materiales a México que llevar materiales, por ejemplo, a Argentina, ¿no? Claro. En esa época, pues igual no había internet, era muy difícil, o sea, todo el transporte tenía que hacerse prácticamente en avión o en camiones o cosas así, ¿no? No había que, sí, te voy a mandar un mensaje, te voy a mandar un mensaje, era en correo. Sí. Lo mejor que te podía pasar era llamar por teléfono, tal vez era lo más rápido, ¿no? Claro. Pero perdías mucha información, porque en una llamada no las grababas, estabas ahí escuchando y pues lo que te acordabas, o si tenías una secretaria y alguien hacía notas, Claro. decía, bueno, pues hablamos de esto, eso y eso. Pero yo siento que esa fue una ventaja que tuvo México, ¿no? Acceso a un mercado mucho más grande Sí. y poder tener esa ventaja, ¿no? De tener todas esas cosas. También por eso pues se hizo unas televisoras enormes en México. Claro. Yo siento que fue por eso, que era necesario que los grupos fueran a México. Sí, no, y fue buenísimo. Para mí fue buenísimo Sí. recibir esos grupos. Y me llama la atención, por ejemplo, ya teníamos, o sea, ¿cuántos grupos y cuántos solistas había en México en esa época, ¿no? José José, Juan Gabriel, Mijares, bueno, infinidad.
Y México, de alguna manera, es lo que yo no entiendo y trato de analizar. Escucha mucho la música regional mexicana, ¿no? México es así, ¿no? Sí. Y la aceptación, qué raro, ¿no? La aceptación que tuvieron con todas estas bandas fue muy bueno, ¿no? Y gracias a eso y la aceptación, y bueno, yo siempre lo he dicho también, las masas, los millones de habitantes que hay, para todos hay, yo siempre he dicho, para todos hay. Y por ahí, o sea, bienvenida toda esa ola de rock, ¿no? Y todos esos géneros, y México siempre ha sido así, siempre ha aceptado otros géneros, o sea, otro tipo de Sí. música, y fue padre, para mí me encantó. No, sí, en México siempre llega de todo un poco llega allá a Sí, México. Es sí, impresionante sí, luego sí. ver todo lo que llegaba allá. Creo que el único otro país donde llegan cosas así es Estados Unidos. Sí, Son los que reciben más reciben de cosas, todo el mundo. sí. Pero fuimos afortunados. Me parece que fuimos Sí. afortunados de recibir, igual, aunque seamos el trampolín y la plataforma más importante, fuimos bien afortunados de escuchar todas estas bandas, todos estos grupos, la verdad. Y estábamos niños, estábamos chavos, yo me acuerdo, Sí. ¿no? Imagínate, vimos desde los discos, los vinilos, después los cassettes. ¿Recuerdas Los los cassettes, famosos sí. cassettes esos que se rompían y hablábamos de que los pegábamos? Y yo me hice ahí bien experto, y tú también, ¿no? Sí, Al pegar grabando los cassettes. Para los que no conocen el cassette, ¿qué vendrían siendo? Eran unas cosas así como de plástico, ¿no? Sí. ¿Cómo le podemos llamar? Del tamaño de un celular, y adentro tenían como un carrete, Sí, ¿sí se dice carrete? Una sí. cinta delgada, y bueno, muchos a lo mejor no les tocó. Sí, no, yo creo que a muchos ya no les tocó eso, pero era el tamaño de un iPhone, pero no de los Ajá, nuevos, de los viejos. viejitos. Sí, tal vez como de los, Sí, no sé, no sé. 7 o 6. Claro, Más o menos de ese tamaño tenía dos rollos, ¿no? O dos sea, un rollos, rollo lleno de sí, cinta, dos ese carretitos, ¿no? se iba pasando por una cabeza electromagnética que Claro, leía esa información y la convertía en sonido. en sonido. Entonces iba pasando de un lado, y lo chistoso es que podías grabar de los dos lados, ¿no? Iba en una dirección y grababa algo, porque graba en la mitad de la cinta. Claro, Lo volteas y entonces va en otra dirección y graba la otra mitad de la cinta. del otro lado. Sí, entonces era bien interesante. Y se escuchaba bien. Bueno, Se escuchaba bastante de bien. alguna manera se escuchaba bien. No como el vinilo, que ya ahora el vinilo está de moda otra vez y se escucha el tornamesas padrísimo. Sí. Lo mejor que hay, ¿no? Claro, hay otro formato, pero y después vienen los CDs, ¿no? Ujú. Nos tocan los famosos CDs ya como en los 90 por ahí. Claro, se inventaron antes, pero también llegaron diferente a México. No recuerdo, en el 88, 90 y algo. Sí, algo así. Y nos toca también ese formato que se escuchó padrísimo, ¿no? O sea, fueron tiempos muy padres, ¿no? Los que nos Sí. tocaron. Esas cosas, ¿no? Sí, fue muy interesante esa. Fue muy, porque muy estábamos padre, muy acostumbrados a oír interesante. todo lo que era análogo, ¿no? Sí, El acetato, claro, los cassettes, los 8-tracks, ¿no? Que nunca pegaron, creo. O sea, claro. sí salieron, pero yo recuerdo haberlos visto en tianguis por ahí. Sí, Pero decía yo, no, pues eso ni dónde lo toco, ¿no? Porque sí, luego veía unos que decían, hijo, me gustaría comprar pero no hay dónde tocarlo. Sí, y el salto digital yo creo que se dio ya cuando empezaron a salir los CDs, ¿no? Fue cuando se empieza a digitalizar la música. Ya estamos hablando entonces de formatos donde puedes tener mucha más información en un espacio mucho más reducido. Y lo que cambió muchísimo ahí fue la fidelidad. Era ya mucho mejor el sonido. Fue un tremendo salto. Si del vinilo al cassette fue un salto, de lo que fue el cassette al CD fue un salto aún mucho más grande. sí. Ahorita que estás diciendo, me acuerdo cómo empezaban el Walkman, ¿no? El Walkman y Sí. el Discman, ¿no? Primero Walkman, estábamos ahí, poníamos nuestro cassette, y el Walkman era Sony, ¿no? ¿Eran del Sony? Sony sacó Era el Sony, Walkman, ¿no? era el modelo en sí era Walkman. Pero ya es que todos le decíamos, todos nuestros tocacassettes eran Walkmans para nosotros, Sí, ¿no? sí. Yo nunca pude tener un Sony, pero siempre compraba los Aiwa. Sonaban muy bien, a mí me encantaban Sonaban mucho bien. esos. Y para mí era mi mayor tesoro, era mi Walkman.
porque lo traía yo desde que me levantaba y ya me iba a la escuela, siempre ahí agarraba mi Walkman, mis audífonos, vámonos, ¿no? Y a escuchar música. Y Y así, y de regreso de la escuela lo mismo. Y cada vez que podía los chistoso. ponía. Qué chistoso porque hablamos de la tecnología y ahorita está, bueno, en Spotify y en iTunes. Y en ese entonces teníamos nuestros Walkman y nuestros cassettes y el playlist, ¿no? Famoso playlist. Entonces, lo quitábamos, lo poníamos. Qué interesante, ¿no? Era. O sea, en aquellos tiempos, Sí. en aquellos, mucha gente se ha de recordar de esos momentos tan padres cuando usábamos eso, lo que nos tocó. Y después el Discman, ¿no? Sí. También, ¿no? Con tus CDs, tu bonche de CDs para todos lados, los poníamos y se escuchaba bien. ¿no? Sí. Yo creo que tuvo ventajas y desventajas los dos, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que había dos cosas que no me faltaban siempre que me salía de escuela, aparte de llevar mi tocacassettes, ¿no? Mi Walkman, les iba a decir Walkman porque pues, así siempre lo conocí, ¿no? Walkman. Había dos cosas que no me faltaban, eran pilas y las cintas, ¿no? Los cassettes. Siempre porque tienes que llevar más de uno porque no quieres estar escuchando siempre el mismo, entonces le ibas cambiando, ¿no? Y pilas por si se te acababan por ahí, decías, no, pues aquí hay más. Y fue una de las cosas que yo siento que siempre tuvo la ventaja contra el Discman, el Walkman. Te duraban las pilas más. El Walkman se las comía rapidísimo. Sí. Y tenía que ser pila, ¿no? Como dices tú. Sí, No tenía que podías ser pila. conectarlo, ¿no? Hacía la luz y eso. Sí lo podías conectar, pero pues ya te quitaba lo que era Sí. Ya el no podías andar punto por todos lados. Exactamente, que era el punto del Walkman, ¿no? O sea, el punto del Walkman es que, de nuevo, ¿no? Lo agarraba yo en la mañana y me iba a la escuela. Digo, pues ahí dije, pues, ¿dónde me conecto? No hay dónde lo conecte. Entonces, era fuerza de pila. Esa era la gran idea de eso. Pero fue una buena idea, pero siento que le faltó un poco. Claro. Ahora, estaba pensando, ¿cuál fue nuestro primer concierto? ¿Cuál fue tu primer concierto? El primerito, así, el primerito. A la primer banda que fuiste, no sé, en la secundaria, en la prepa, no sé. Yo, así como que esa época sí se me hace más difícil de recordar cuando fui al primero. ¿Alguno que te Quiero te decir acuerdas? que fue el concierto cuando fue Metallica a México, con el álbum negro. 91, 92. Creo que fue en 92, si mal no recuerdo, pero... Hizo varias fechas, ¿no? Hizo 5 fechas. Habían dicho que iban a hacer Yo tuve suerte, ¿sabes? Porque habían dicho que iban a hacer, creo, 2 o 3 fechas. Y dije, no, pues ya no alcancé boleto, ¿no? Y cuando anunciaron que iban a hacer 5 en total, ese día que anunciaron eso, no, pues saliendo de la escuela, vámonos. Y sí, encontré boleto para una de esas y allá vamos. Qué padre. Sí, estuvo muy padre. Y Metallica. Sí. Qué padre, ¿no? O sea, ver a Metallica en concierto, wow, en esa época, en el álbum negro. El álbum negro, sí. Wow. Yo iba más a ver las canciones anteriores. El álbum negro es muy bueno, comercialmente muy bueno y todavía siento que fue de lo último que Metallica hizo muy bien. Diferente. Cambiaron de productor y demás, pero a mí me gustaba mucho más Master of Puppets and Justice for All, Ride the Lightning, esos eran los que me gustaban un poco más. Sí. Pero el álbum negro tenía muy buenas canciones y era divertido cuando estabas ahí viendo porque estaban tocando Master of Puppets y había muchos de nosotros, pues había un montón de greñudos, ¿no? Estábamos por ahí y notábamos nosotros a los que habían ido nada más a ver a Metallica tocar las canciones del álbum negro. Nada más. Porque tocaron Enter los Sandman. chavos, los más Empezaron chavos. con Enter Sandman. Empezaron con esa. Oh, wow. No se me olvida. Empezaron con esa. Y pues sí, todo el Palacio de los Deportes. De los rebotes. Sí, estaba al máximo, ¿no? En el éxtasis, estaban todos alocados. Termina esa, tocan Master of Puppets. Y una sección así por partes en diferentes partes del palacio, Sí. se empezaron a sentar. Wow. No sabían que estaban tocando y yo estaba bien alocado ahí cantando cantando ahí la de Master of Puppets con ellos. Y volteando nosotros a ver diciendo, uy, estos nomás vinieron a 1 o 2 canciones. Y bueno, ni modo. Bueno, había de todo, ¿no? Sí. Había viejos, había chavos y que querían escuchar los que estaban escuchando el álbum, el negro. No me pareció malo. El álbum negro está interesante. Uh-huh. No está tan trasherón como los demás. El último trasherón fue en el 89.
Pero esta propuesta que traen, como dices tú, cambio de productor, Bob Rock, Ujú. me parece. Sí, Bob Rock. Y como que no, querían hacerle caso y como que, como que no, pero se hizo lo que dijo al final Bob Rock y no estuvo mal. Fue diferente, traían otro sonido y también fue costoso. Sí. Fue costoso. Me acuerdo de Def Leppard, no sé si 5 millones, pero fue de los más costosos de Def Leppard y otro, el Black Album de Metallica tengo entendido que fue costoso. Buen sonido. Después hablaremos de este buen disco, de estos dos Sí. discos. Qué padre, qué padre, qué Sí. padre. ¿Y cuál fue el tuyo, Daniel? Mira, mi primer concierto, recuerdo, fueron así como que uno tras otro. Me tocó ver a Inexcess. Ah, Tuve ¿eh? Sí, la suerte de ver a Inexcess. Grupazo también. sí. Me acuerdo que fui con otro amigo, estábamos bien emocionados. No recuerdo si fue en el Palacio de los Deportes o en el Auditorio Nacional. Creo que fue en Palacio. Y abrieron Los Amantes de Lola para ese concierto. Ah, qué padre, ¿no? Sí. Qué fortuna para ellos. Y la verdad fue un conciertazo. Qué concierto, ¿no? También un buen grupo, Sí. Inexcess. Recuerdo que luego estaba fresón yo. Estaba fresota los conciertos. Pues, Inexcess y Cyndi Lauper. Luego, bien, bien fresas, ¿no? Sí. Y tú así bien No, y Metallicón, sí, trasherón. y cuando decíamos de Metallica, decías que abre, para Inexcess que abre Los Amantes de Lola, ¿no? Y para Metallica no abrió nadie. Ellos O sea, solos. ellos salieron y tocaron 3 horas. Entonces, para mí fue un conciertazo, ¿no? Ya después de eso, pues empecé a ir a unos conciertos un poco más, lugares más pequeños, pero bandas muchísimo más pesadas. Claro. Tuve suerte de que conocí a un amigo en México y me dijo que si quería trabajar en seguridad. Y yo dije, ¿en seguridad en qué, no? Y me dice, no, dice, no, pues, Pelo largo, ese pelo largo, traía ¿no? el cabello largo. Greñudo ahí. Sí, eso se me hacía bien chistoso, esa experiencia de que cuando iba a visitar a mi novia, que ahora es mi esposa, llegaba yo y traía mi cabello largo, literalmente lo traía agarrado, ya sea en media cola o cola completa, cuando iba con ella, ¿no? A verla. Y un día no lo agarré y nada más estaba ahí sentado en la sala con ella hablando. Suelto, sí, Sí, lo traía suelto. Wow. Y llegó su hermana y ya me saluda y me ve y me dice, se queda así viéndome con una cara así. Loco, ¿no? No, y me dice, oye, ¿tienes el cabello más largo que Marta? Oye, ¿tienes el sí, cabello más largo que Daniela Romo? casi. Sí, no, porque mi meta fue en una de las portadas que hacían antes las bandas de rock pesado, Sí, sí, sí. pues salían con los brazos cruzados, la cabeza un poco agachada y el cabello bajaba. Entonces podía ver el cabello debajo de los brazos, de tan largo que estaba el cabello, ¿no? Wow. Y entonces esa fue mi meta de decir, ¿sabes qué? Mi cabello tiene que bajar de los brazos. Dije, ya. Y entonces cuando ya bajó de los brazos, ya me lo corté después. Mira. Entonces sí lo traía muy largo. Sí, lo traía muchísimo más largo que mi esposa. ¿Quién lo iba a saber, no? Pati así tan tranquilita. Así. Sí, bien tranquila. Imagínate ver un rockerote ahí con greña larga y todo. Sí, fue un shock para mucha gente. No, ya me imagino. Estuvo chistoso Sí, no, eso. Qué padre, ¿no? Qué padres experiencias, ¿no? Eso de los Sí. conciertos y... Sí, en eso te digo, pues ese era mi look. Y regresando a lo Sí. del trabajo de seguridad, ¿no? Me dice, oye, vente, vamos a trabajar, ¿no? Y ya fui. Y resultó que era un concierto de Cannibal Corpse Uy. en el Andy Bridges, en la Wow. Ciudad de México, ahí por satélite. Locochón, así bien. Sí, era un lugar bien pequeño, pero híjole, estuvo pesado. El Estuvo Mash pesado. Pida, todo lo que da. Oh, sí, Ay, se puso papá. muy locochón. Pero lo bueno que yo estaba de seguridad, entonces pues yo Lo nada bueno más que sé lo era que iba. grandote, te tenían hasta miedo estos cuates. Sí, ahora sí que sí, a pesar que estaba flaco, pero estaba grande y pues sí imponía un poco. ¿Medio Y mamey estabas o qué? no, bien flaco estaba. Estaba bien flaco. Y y hasta de eso me pusieron enfrente. Estaba yo justo enfrente en el escenario donde estaban los monitores. Ajá. Y recuerdo mucho eso de que yo estaba así viendo y tratando de empujar un poco de aquellos para que, no, pues tranquilos, no pasa nada aquí. No pasa nada. De la gente tratando de que no se subieran mucho. Y no, muy tranquila la gente, hasta eso, ¿no? O sea, sí estaba locochón, pero Claro. dentro de lo que cabe tranquilón. Y la experiencia que recuerdo mucho es que cuando estaba en eso, así viendo los monitores, y de repente se acerca el cantante de Cannibal en esa época, era Chris Barnes, que lo conocen como el abuelo del death metal.
y él me agarra del hombro para poder acercarse más a la gente. Entonces él está cantando y agarrado de mi hombro y yo volteo nada más así un poquito para verlo y estoy así, dije, qué buena onda. Ay, acá luego Sí, te me hizo pasó la energía acá bien locochona. Sí, yo hasta estaba pensando, dije, ay, no me importa si no me pagan, dije, ya me hicieron mi día. Ya estaba cerca de él. Qué Sí, padre. no, o sea, la verdad, pues fui a un concierto gratis y todo me pagaron, no me pagaron gran cosa, Qué padre pero me la pasé experiencia. bien. Te tocó bien, o Sí, sea, te tocó bastante trasherón, así, sí, bastante pesado, ¿no? Los sí, conciertos. Está bien, ¿no? Pues como te digo, me tocaron más tranquilos. Buenos grupos, ¿no? Buenos sí. grupos. Y pero fíjate, lo chistoso es que me parece que en la secundaria, tenía un amigo que le encantaba Metallica. Yo por él conocí Metallica. Ujú. No, tenía todos los discos y ya me tenía pero asoleado con Metallica y Metallica y Metallica. Años de y le encantaba. Creo que había ido a conciertos con su papá y no sé qué. Pero ahí yo conocí a Metallica y ya me tenía, te digo, hasta wow. O sea, él dormía, soñaba con Metallica, era un metalero de esos. Y fue curioso. Ya después, recuerdo, no sé si recuerdas en esas épocas, eh, de repente escuchaba también The Cure, ¿no? Depeche Mode. Tenía No, amigos sí, así que Depeche nos Mode. vestíamos así, playeras de Depeche, The Cure, las botas y todos los peinados. Recuerdo entonces como que, claro, siempre yo a mí me gustó el rock, el heavy metal, pero también me gustan otros géneros de música. Y estos amigos, te digo, andábamos para acá, para allá, escuchábamos esos grupos y fue bien interesante que también esos grupos empezaron también a llegar, ¿no? A Sí, México y se escuchaban pero siempre lo he dicho, mi corazón siempre rockero, sí. metalero, Sí, siempre. regresé, yo también llegué a escuchar a Depeche, The Cure, Pixies. Pixies. Sí, escuchaba algunas bandas menos pesadas. Pero sí, siempre igual regresaba a decir, no, me gusta esto, tengo que regresar a escuchar a estos cuates, digo, porque Sí, es lo que él me llama la atención, lo que me gusta. sí, Sí, siempre. fueron épocas muy interesantes. Sí, no, pero tú ya estabas ya, o sea, definido ya, ¿no? Metalero, ya con tu greña y No, todo sí, el rollo, ¿no? Qué me faltaron nada padre, más mis Converse de lona. fíjate. Sí. No, y después, claro, ya después de ahí empezamos a escuchar como más bandas, ¿no? Empezaron a salir No, serie de sí, bandas, como decíamos en esa época, del glam, ¿no? Bandas hardcore, bandas bien metaleras. Me acuerdo que estábamos escuchando tantas y tantas bandas que llegaron en esa época, ¿no? Y que Skid Row y empezaron así. Skid Row, sí. ¿Te acuerdas? Empezaron a salir mucho. Megadeth y qué bien padre. Sí, yo creo que cuando se empieza a abrir un poco más, es lo que yo creo que le doy gracias al álbum negro de Metallica. Para mi gusto es el álbum que abrió las puertas al metal para ser comercial. Porque después de eso viene Symphony of Destruction de Megadeth. Sí, Y vienen otra serie de álbums y le abrió paso también a lo que es el grunge. ujú, O sea, ya como que la gente lo aceptó más fácil sí, de sí, estar sí, sí. oyendo de decir esas guitarras distorsionadas y esa manera de cantar, que para muchos lo decían son los gritos, Sí, pero fue más aceptado. Yo creo que fue esa la ventaja que tuvieron muchos grupos después, la aceptación. sí. Yo creo que en ese momento del grunge, como dices tú, cuando entra el grunge, bandas como, ¿quién te parece? Nirvana, Claro, Soundgarden. Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, Ujú, todas esas bandas tuvieron buena aceptación y bueno, nosotros ya veníamos como que escuchando más pesado, un rock más ujú. pesado, riffs, solos, tan acostumbrados a escuchar una canción y a la mitad un solo de aquellos, ¿no? Sí, Pero buenos solos y con buenos guitarristas, ¿no? O sí. sea, buenos guitarristas. Entonces, ¿qué pasa? Entra el grunge, entra el movimiento y chavos más de garage venían así más, tenían otras propuestas, ¿no? Y como Ujú, dices tú, subió como la espuma, sí. pegó. Pero gracias, aunque no le gustó a mucha gente el negro, ¿no? No era tan Sí. trasherón, gracias al álbum, al Black Album, y también yo creo que el Symphony of Destruction, fueron como que los que dijeron, no, aquí estamos nosotros, no, Ujú. no se ha muerto, el heavy metal, el thrash no se ha muerto, aquí estamos.
como que empezó eso se defendieron con esa música, ¿no? Con esa Sí. propuesta. Y fueron los que le hicieron ahí como que frente al grunge, pienso yo. Ya Sí. llegaron otras bandas también. Y el grunge duró algunos años más. Pero sí, no sé qué hubiera pasado si Metallica, Megadeth o otros grupos hubieran bajado las manos. No lo sé. El grunge hubiera sido a lo mejor. Pero, ¿te parece que tomemos algún episodio después y hablemos de esa Sí, entrada? es demasiada Del información grunge, ahorita es mucha para... información de unos grupos. Y muy padre, ¿no? Digo, con nosotros Sí. como que lo aceptamos así como a medias, ¿no? Nirvana así como que dije, está bien, pero más o menos, ¿no? Pearl Jam como que me llamó más la atención, pero igual, o sea, ya andábamos nosotros ya encarrilados en esa onda del heavy Sí, a metal. mí, por Entonces, ejemplo, me llamaba mucho más la atención Soundgarden. Eso sí me gustaba mucho, sí, Soundgarden, Soundgarden. con la voz de Chris Cornell, era tremendamente Qué oír a buena esos voz, cuates. qué buena voz, qué buena voz. No sé si te acuerdas, estaba viendo esta semana, estaba viendo un grupo, no sé si te acuerdas de ese movimiento grunge, pero decían que es el único grupo del movimiento grunge que estaba en el este de Estados Unidos, Helmet. No, Helmet, ¿cómo no? Sí, sí, Y, sí, sí. y estaba yo dije, dije, sí es cierto, ya no me acordaba de ellos. Otro grupo más que estaba en ese movimiento, sí, ¿cómo no? Sí, 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 sí. Porque, bueno, la mayoría, bueno, no sé la mayoría, pero venían de Seattle también, ¿no? Así como Sí, que era el área de Seattle. era el área, ¿no? Donde venían esos grupos, así esas bandas, eran famosos, ¿no? Sí, entonces Padre. a lo mejor si hacemos también un episodio de Helmet, pues podemos hablar un poco de ellos. Le Sí, empecé a leer un poco acerca de eso y dije, sí, es interesante sí, fue bueno. lo que estaban comentando ellos también y haciendo. Fue Entonces dije, es interesante, interesante. ¿no? Y fueron como 4 o 5 bandas fuertes, ¿no? Que empezaron ahí ese movimiento, como dices tú. Muy interesante, la verdad, a mí también Soundgarden me gusta mucho. Ujú. Y Soundgarden tenía un sonido así obscurón, de repente denso y de repente así. Me recuerda, ¿sabes? Aquí en a Black Sabbath también. Se aventaban unas rolas Black así como de Sabbath, Black sí. Sabbath, así bien, bien, bien interesantes, ¿no? Sí. Pero padre, Alice in Chains también. Oh, Alice in Chains, Y lo que le sí. pasó, bueno, vamos a después a platicar un poco lo que pasa con Lane Staley. Ujú. Qué Sí, triste, hay ¿no? muchas historias tristes también dentro Eh, de lo que es el rock. Hay excesos, Hay hay excesos, accidentes, ¿no? sí, Lo que le pasó a Randy Rhoads, sí, hay un muchos tremendo excesos. virtuoso de la guitarra y pues Claro, fallece muy joven. sí, 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 sí. Sí, hay muchas cosas para que hablar. Tal vez no pensando tanto en el rock, pero uno de mis guitarristas favoritos también que me dolió que falleciera fue Stevie Ray Vaughan. Blues, ¿no? Blues, el Así como, tremendo guitarrista, sí, muy, muy, muy bueno. muchos, ¿no? Sí, Han entonces fallecido. hay gente que muere lamentablemente en accidentes, Sí. algunos por drogas, por alcohol, no sé, Sí, algunos tienen abusan problemas mentales. claro, abusan de las drogas y qué lástima, ¿no? Qué Sí. desperdicio, ¿no? Tan buenos, con esos dones de música, ¿y en qué acabaron, no? Claro, Sí. dejaron su música, pero recuerdo también ahorita que dije un de guitarrista, Jason Becker, no sé si recuerda Jason Becker, Ujú. un virtuoso y acabó mal, parapléjico, un guitarrista, bueno, tenían un grupo, se llamó Cacophony, junto Ujú. con Mari Friedman, sacaron 2 discos y él sacó 2 también de solista, rapidísimo, buenísimo, pero ahí está, nunca se pudo recuperar, pero bueno, es uno de los, ahorita me recordé otro virtuoso lo que le pasó. Y vamos a Sí, hablar más de guitarristas también después, ¿no? sí, sí. O sea, tenemos para ventar para arriba, ¿no? Para Sí, hablar hay mucho. mucho material, hay muchas cosas que Hay hablar. mucha tela de dónde cortar, ¿no crees? Y Sí, se va a poner esto interesante. Ojalá esperemos que le guste a la gente lo que estamos haciendo claro, y tal vez, no sé, poder compartirles un poco de nuestro amor que tenemos, ¿no? Por la claro, música, por el rock, por el metal. claro. Esperemos que la gente nos siga y Sí, lo escuche. y sobre todo conciertos, ¿no? Somos bien Ujú. concierteros, ¿no? Somos No, bien sí. melómanos y gastamos, bueno, ¿cómo gastamos en música y en conciertos? Ya hasta ya nos, ¿verdad? Sí, tenemos que hacer presupuesto Ya cada hasta nos van año. a correr de la casa, ¿no? Sí. Por eso. Tanto concierto y todo, pero vamos a hablar de conciertos que hemos ido, bueno, y de los pasados, ¿no? Hablábamos de aquellas épocas. Hablaste del Symphony of Destruction, me acuerdo que yo los vi en concierto a Megadeth, y de ahí empezaron en los 90 también buenos conciertos de buenos grupos, buenas Sí. bandas, Van Halen, Queensryche,
Damn Yankees. Lo que era ver a Damn Yankees en concierto. Espectacular. Ya te disolvió el grupo, pero muchos conciertos de Def Leppard y venían. ¿Y a cuántos conciertos no hemos ido? Padrísimos. Y seguimos yendo, ¿no? Ujú. Vamos a platicar de todas esas experiencias. Sí, sí, ¿no? todavía no nos cansamos todavía de ir a conciertos. Todavía Sí. mientras sigamos escuchando, Sí, pues sí, podemos, sí. podemos No, ir a no. disfrutar. Claro, tú sabes que el rock es un deporte. Sí, Hay que practicarlo, ¿no? ¿No decía Alex Lora eso? sí. Sí, muy padre. No, vamos a seguir Y también, bueno, de los que nos escuchan, si tienen alguna nueva propuesta, algunos, no sé, álbums nuevos, podemos hablar de ellos. Si tienen alguno, también vamos a recomendar, ¿no? A recomendar buenos Sí. álbumes que hay todavía, buenas bandas, buenos grupos, hablar de esos grupos, también de proyectos, ¿no? De cuando se salen los músicos, qué proyectos tienen y todo, ¿no? O sea, lo importante me parece cuando entras a este mundo de la música es actualizarte, ¿no? Hay Sí. que seguir actualizando. Yo me actualizo y veo y busco y andamos viendo a ver dónde meternos, a qué concierto meternos, ¿no? Sí. Qué banda buscar y todo, qué banda ver, Sí, ¿no? y en esas actualizaciones de repente encontramos cosas viejas que no habíamos encontrado antes, nunca habíamos sabido, ¿no? Porque, de nuevo, porque nuestro alcance tal vez no era el que nos hubiera gustado cuando éramos más joven, pues a veces Claro. no había dinero, no había material no había material donde comprarlo, entonces a veces lo que nos llegaba era lo que podíamos escuchar y demás. Ahora tenemos mucho más facilidad de encontrar cosas y encontramos un material de nuevo, ¿no? Que es de los 80 que dije yo, ay, yo no conocía estos, ¿no? Pero más fácil, ¿no? Sí, Ahora mucho más fácil. con la tecnología es más rápido. Antes, en nuestros tiempos, teníamos que escuchar de la radio, de algún amigo, el CD, buscarlo, comprarlo, y ahora con un dedito ves, me gusta esta, sí, no, ves por otro grupo, o sea, nos tocó también la tecnología ahora, nos toca, Sí. ¿no? Somos afortunados de alguna manera, ¿no? Sí, es mucho más Ah, fácil armar tu lista de lo que quieres estar escuchando, tu, ¿no? tu playlist, y antes de que se me olvide, y te iba a hacer esta pregunta, ¿recuerdas? Tú fuiste al Chopo. Sí. ¿Te acuerdas qué tiempos tan padres ir al Chopo? Para los que no conocen el Chopo, saben que es el Chopo, era un ¿qué te parece? Un mercado, Sí. un tianguis, un lugar en la calle, ¿sí? Donde vendían playeras, chamarras de rock, estaban tatuando ahí también, botas, música, o sea, vendían de todo. Ujú. Y recuerdo que los tipos, uno iba con una caja, con sus CDs, sus cassettes, y se intercambiaban. Y de esa manera uno podía conocer, ¿no? Oh, te cambio por esto, ok, pa. Y era padre, ¿no? Y de ahí Sí. también, ¿no? Yo recuerdo y comprábamos las playeras de rock y era muy padre ir, ¿no? Al mercado del Chopo. Sí, Todavía sí, está, no sé si está. sí, todavía existe. Sí. Sí, todavía creo que nada más está los sábados y domingos, si mal no recuerdo. Qué padre, ¿no? Pero sí todavía existe. No, la verdad no sé cómo esté en cuanto a lo que vendan ahora. Pero sí en esa época era de rigor. Si quieres encontrar, para mí, por ejemplo, quieres encontrar rock muy pesado, cosas difíciles de encontrar, vas ahí. Ahí. Y como dices, vas a tratar de o comprar o intercambiar. Y es chistoso porque hablábamos de eso el otro día y estaba pensando, pues sí es algo muy de México, ¿no? Hacer eso, el grabar en cassettes y eso. Y esta semana estaba escuchando un episodio de alguien que estaba hablando de heavy metal, ¿no? De aquí de Estados Unidos. Y comenta él que también dice, no, así es como escuchábamos nosotros nuestra música y saca los cassettes y nos los cambiábamos y yo me quedé así como que, caray, dije, así se me hizo Medio chistoso. Se me hizo chistoso eso de decir, no, pues pensé que era muy de México, pero Sí, bueno, yo tengo por ahí, debo tener por ahí, voy a traer ahí para que, un día de esos para que lo vean. Tengo unos 2, 3 cassettes. ¿Tú tienes cassettes? No. sí, tengo cassettes por ahí 2, todavía. 3 ahí cassettes. CDs tengo muchos todavía. También cuando Tengo vengamos, algunos, ya no recuerdo dónde están, pero sí tengo algunos. ponerlos ahí de repente de algunas buenas bandas, ¿no? Pero sí, muy padre, ¿no? Qué buenas experiencias. Y bueno, todas estas cosas, todas estas experiencias nos llevó a hacer esto, ¿no? El El podcast. podcast. Teníamos todas las ganas, ¿no? Todavía un poco nerviosos y frente a las luces, las cámaras, micrófonos,
Pero pues es lo que nos gusta, ¿no, Raúl? O sea, es lo que estamos emocionados, estamos Sí, contentos, medios nerviosos, un poco nerviosos, pero ahí pero, vamos. o sea, estamos hablando de música, del rock, lo que nos apasiona, y es muy, muy bonito. Sí, Y yo creo que con esto pues vamos a terminar, Raúl, vamos a sí, terminar tenemos que dejarle ya ahí porque el primer episodio, ¿no? Nuestro primer episodio de Vive el Rock, ¿no? Por ahí estamos trabajando en el logo, la música, el el logo y intro, el intro, sí, pero para... ya queríamos, Sí, ya tiene que este, salir, ya nos dijeron de ya, management que ya ya. tiene que salir. Ya nos dijeron ya que salga, porque si no, ¿sabes qué? Esto ya, ¿no? Y pues nos estamos aventando, ¿no? Creo Sí. que es válido. Y a lo mejor nos vamos a equivocar en algunas fechas, algunos nombres, algunas cosas, pero bueno, este es parte del show, ¿no crees? Es parte Sí, del show. Y pues somos humanos, nos equivocamos. Pero la verdad que pues, estamos bien emocionados. Yo estoy emocionadísimo porque pues, estamos hablando de lo sí, que nos eso es gusta, padre. de lo que nos encanta y ojalá que la gente le guste, ¿no? Un poquito. Vamos a hablar de más cosas, ¿no? De muchas más cosas, de otros géneros de música, no nada más, sino también de rock progresivo, a los que les gusta el rock progresivo, ¿no? Rock sinfónico, Ujú. de todo un poco vamos a... Sí, hay muchas cosas de qué hablar y eso lo vamos a ir, poco a poco vamos a ir viendo, ya sea géneros, Claro, bandas, discos, hasta claro, claro, canciones claro. tal vez, no sé, Sí, podríamos ver qué y vamos a también hacer. si la gente quiere que hablemos de alguna cosa, pues lo podemos hacer, ¿no? A ver, A ver qué a ver qué les parece, ¿no? A sí, ver qué les parece. Y bueno, pues aquí le dejamos, Raúl. ¿Eh? sí, Vamos a dejarle aquí, ya hablamos mucho, ¿no? ya es demasiado ya. Ya vamos a terminar. Y bueno, amigos, pues aquí terminamos nuestro episodio, nuestro primer episodio. Espero que les haya gustado y pues nos vemos en el otro. Vamos a, a estar en contacto y pues nos vemos, ¿no? Nos vemos. Claro, viva el rock. Vive el rock y ya saben que el rock no ha muerto. No, no, no ha Ándale. muerto. ¿Eh? Nos Claro, vemos, nos vemos amigos. en la Hasta próxima. luego. Hasta la próxima. Bye. Bye.